Saludos cordiales para todos aquellos amigos y hermanos que en este momento nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les saluda Miriam Florencia. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Dios libra de las aflicciones. La rebeldía en la juventud siempre ha existido. Parecería que hoy en día esto se ha incrementado. Este espíritu de rebeldía lleva a la juventud a apartarse de Dios. No quieren saber nada de Él ni de su palabra. Por eso, cada vez y cuando se meten en problemas que no solo le ponen peligros a ellos, sino que causan sufrimiento a sus padres, quienes muchas veces ni siquiera saben lo que hacen cuando están fuera de casa, peor con qué amistades andan. Este mal procedimiento trae consecuencias, porque apartados de Dios nada se puede hacer. Lo único que les espera es un camino de oscuridad y mucha tristeza, atravesando cada valle de lágrimas donde la sombra de muerte es su única compañera. Porque estas personas, a pesar de su rebelión, no son felices viviendo esa clase de vida. Estas personas sufren de aquella aflicción y muchas veces esa prisión no solo es almática o espiritual, sino que también es real. Algunos están privados de su libertad por los actos que han cometido en su vida. Pero detrás de todo esto hay una madre, hay un padre, hay una familia que sufre, que no encuentran descanso, porque día y noche les acecha la angustia de pensar si llegarán o no llegarán a volver a ver a sus hijos con vida. Estas madres y estos padres deben saber que si ustedes han puesto su confianza en el Señor y han encomendado a Dios el camino de sus hijos, con toda seguridad, Dios escuchará sus oraciones, el clamor comenzará a actuar en favor de sus hijos. La palabra de Dios en el Salmo 107, en los versículos del 10 al 14 dice: Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El Salmo dice que algunas personas moran en tinieblas y sombra de muerte. ¿Por qué ocurre esto? Porque al apartarse de Dios, ellos andan en caminos oscuros, en medio de la oscuridad. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y si Jesús es la luz del mundo, el que no anda con Él anda en oscuridad, en medio de los designios del maligno, del príncipe de este mundo, que ciega a la juventud, los seduce con pensamientos alejados de la realidad. Les dice que nadie los comprende, que los padres no les permiten hacer lo que ellos quieren porque viven en otra época, que un poco de droga les hará olvidar su sufrimiento, que no les va a pasar nada. Y es así como se van adentrando poco a poco en el camino de la muerte espiritual, andando en medio de la sombra de muerte. Una sombra es algo que se proyecta, pero es oscuro. Nunca la sombra se proyecta clara, siempre está detrás. Estar en medio de la sombra de muerte no es estar muertos, es estar frente a ella, frente a la muerte. Y esta se proyecta a través de sus actos, porque cada cosa que dice y hace un rebelde es muerte. Porque su rebeldía no procede de la luz, sino de las tinieblas. Por eso se exponen a peligros indecibles que parece que no les importa, porque piensan que nada les puede ocurrir a ellos. La rebeldía les hace ir en contra de todo lo que representa autoridad, sea de los padres, sea de los profesores, sea de los jefes, inclusive y principalmente de la autoridad de Dios, desviándose de la palabra. No es que no la conocen, sino que no la soportan, porque el que está gobernando esta vida es un espíritu de muerte, de esclavitud. El Salmo continúa diciendo: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Lo primero que el Señor hará es quebrantar con el trabajo sus corazones, porque ellos caerán y no habrá quien los ayude. El Señor, para poder atraer al que se ha desviado del camino, le permite que pase penalidades y sufrimientos. Que el peso de esa carga sea tan fuerte que no pueda con ella.
Que ese cansancio de tanto sufrimiento les haga buscar auxilio y reposo a toda costa. En medio de ese desasosiego, en medio de esa esclavitud en la que se encuentran, nadie podrá darles alivio o el descanso que ellos andan buscando, porque llega el momento en que ni las malas amistades con las cuales se han unido, ni los caminos de perdición en los que andan, les podrá ayudar, les podrá sobrellevar la carga, no les podrá dar ni paz ni felicidad, porque no hayan descanso en nada. Y es precisamente en ese momento donde clamarán a Dios para que los ayude y para que los sane y los libere de sus angustias. El versículo 13 y 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Él los sacará de esos lugares de tinieblas y de sombra de muerte por donde caminan. Y no solamente que los librará de esos malos caminos, sino que romperá sus prisiones. Todo aquello que les impide ser libres no para hacer lo que ellos quieran, porque al final eso es un libertinaje, sino libres para ir en pos de su Dios, de quien los ama con amor eterno desde antes de que ellos nacieran, porque tienen un propósito. El propósito que ellos tienen en esta vida es que conozcan a Dios, que lo amen, que lo adoren, que hagan su voluntad. Muchas personas se preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para su vida y para la mía es que vivamos en santidad delante de Dios, porque Él es santo, que se aparte del mal, que viva una vida piadosa y recta, confiando en su poder sanador y salvador. Más adelante el Salmo continúa diciendo, los versículos 20 al 22, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Cuando la persona sale del valle de sombra de muerte, es necesario que su alma y su espíritu sean sanados, sean limpiados, y esto el Señor lo hace a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que regenera el alma, la que purifica. En Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Es necesario alimentarse en forma diaria del alimento espiritual, de la palabra de Dios, para no entrar en un proceso de decadencia, porque la palabra vivifica. Tiene tal poder que cuando Lázaro fue resucitado, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. E inmediatamente Lázaro volvió a la vida. De la misma manera, hoy Jesús le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sal del lugar donde estás, sal de ese lugar de tinieblas y ven a la luz admirable que yo te ofrezco. Es necesario que usted se apropie de estas palabras, que busque su milagro, que crea con todo su corazón que si usted persiste en oración, creyendo que Jesús tiene poder para transformar cualquier situación familiar por la que usted esté atravesando, Él recompensará su fe, trayendo a su hijo, a su hija, a su esposo de la muerte a la vida. Entonces empezará a alabar la misericordia que Dios ha tenido para con usted y con sus hijos, a través de frutos de alabanza, que lo glorifiquen, que alaben su nombre, y también que usted pueda dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su familia. Permítame orar por usted y por sus hijos. Padre eterno y misericordioso, me acerco a ti creyendo que tu misericordia se renueva cada mañana y que tú tienes poder para transformar vidas. Yo te ruego que transformes la vida de cada uno de los hijos, de aquellas personas que están escuchando este mensaje y de aquellos que van a creer gracias al testimonio de ellos. Que el poder de tu palabra siga cumpliendo el propósito por el cual fue predicada, porque jamás regresará a ti vacía. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en estas vidas, que claman a ti día y noche por un milagro. Glorifícate, Señor, por amor de tu nombre, y que cada joven que también esté escuchando este mensaje pueda ser libre de cualquier atadura que lo aparta de tu camino. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Por favor, deja nuestros comentarios y peticiones de oración. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta pronto.